Queridos hermanos, en este domingo 18º del tiempo ordinario del ciclo A, las lecturas del Evangelio nos hablan de manera especial enfocado a ese gran misterio que es la Eucaristía, el pan, el alimento del alma que Jesús iba a perpetuar en el santo sacrificio del altar el día jueves santo para alimentar a todo su pueblo con ese pan espiritual, como lo prefiguraron en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, con el maná en el desierto. Y de esta manera nos quiere instruir que el reino de Dios ha llegado. Hemos estado escuchando en estos domingos la comparación del reino de Dios como una semilla, como un sembrador, como iba creciendo la fortaleza, la riqueza, la sublimidad de ese reino de Dios, que es el Hijo encarnado. Y de esa manera nos va llevando a una instrucción en la fe, una instrucción en este Dios encarnado. Que no nos confundamos, no es un Dios político, no es un Dios materialista, no es un Dios que nosotros podamos manejarlo. Es un Dios que viene a buscar la oveja perdida, que viene a curar la que está herida. Es un Dios que se estremece en sus entrañas, esa compasión, una compasión que se traduce en acción, como hemos podido escuchar en el relato que hemos hecho en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 13, la multiplicación de los panes. No solamente se compadece el Señor, sino que obra. Pues ese es el reino de Dios. Ahí nos quiere llevar el Señor, que nosotros podamos participar de su pan, de su alimento, que nos vayamos instruyendo, porque algunos ya se habían escandalizado cuando el Señor les hablaba y les decía que el que come su cuerpo tiene vida eterna. Y a veces no comprendían y por eso se escandalizaban y por eso lo dejaban al Señor. Hoy día también, en cierta manera, puede ser que a veces no comprenda ese reino de Dios, que tenga que buscarlo en un lugar específico como es su iglesia, que tenga que comerlo específicamente bajo las especies del pan y del vino. A veces no comprendemos, a veces creemos que es un Dios, sí, un Dios bueno, pero un Dios que sacie nuestra hambre corporal, un Dios que solucione los problemas del mundo. Si eres hijo de Dios, pues
quizás podemos llegar a tener esa tentación de muéstrame que eres hijo de Dios, como la tentación que le presentó el diablo cuando el Señor se había retirado 40 días en el desierto. Si eres hijo de Dios, transforma esta piedra en pan, y entonces voy a creer en ti. Entonces voy a ver que eres un Dios verdadero. También podemos caer en esa tentación. Señor, si tú eres el Dios verdadero, haz que yo encuentre trabajo, haz que yo tenga para comer, haz que yo no sufra. Podemos caer en esa tentación. Pero lo que rodeaba al Señor en la tentación al desierto y la tentación que le presenta el diablo es muy distinta. El contexto y lo que rodea al milagro que hemos escuchado en el día de hoy. Estas personas que buscan a Jesús, estas personas que tienen un camino espiritual, estas personas que buscan escuchar y alimentar su alma con la palabra del Señor. Y por eso Dios concede el milagro de alimentar su cuerpo con el pan y saciar su hambre. Pero es porque primero ellos han buscado el reino de Dios y su justicia, como el Señor lo había predicado. Y por eso el Señor les concede, se estremece, los cura, los atiende, los alimenta, le demuestra que es un Dios compasivo, misericordioso, no está sordo a las necesidades y problemas de nuestra vida. Pero no tenemos que invertir los papeles, no tenemos que dejarlo a Dios al final y si es que nos queda tiempo. Porque entonces el Señor evidentemente que su proceder es que yo me salve. Él quiere salvar mi alma. Él quiere que el reino de Dios ingrese en mi vida, en mi corazón, y que yo lo valore y que lo esconda y que sepa que es el tesoro de mi vida, es Dios. Y después se darán todas las otras cosas. Voy a tener trabajo, voy a tener salud, voy a tener fuerza para sobrellevar los problemas y las dificultades de la vida. Pero es porque he buscado a Dios primero. Incluso el Señor se había enterado de la muerte de su predecesor Juan Bautista por haber defendido muy probablemente la verdad, por haber dicho las cosas como son, aunque duelan y aunque cueste la vida. Eso a veces en nuestra vida, en nuestra sociedad, es parte del reino de Dios. Y por eso Jesús se retira al desierto con sus discípulos, probablemente a orar, probablemente para hacer ese milagro que hizo, pero en el desierto, para probar también a los discípulos, denle ustedes de comer. Pero Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer? No hay para tanto. Como a veces los razonamientos humanos en la vida de Dios no cuentan. Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que nosotros no nos imaginamos, pero tenemos que hacerle caso a Dios, tenemos que respetar los protocolos de Dios. Y así el Señor hizo ese milagro, alimentó, se compadeció, una compasión
se estremece su corazón, sus entrañas y obra el milagro, alimenta a esas personas, lo hace a través de los apóstoles, a través de la iglesia, y sobra, porque cuando Dios ingresa en mi vida, cuando Dios bendice, porque yo primero lo he buscado a Él, bendice, y por eso sobran canastas, pero tienes que poner lo que tú tengas. Los discípulos dudaban, pero Señor, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para tanta gente? A veces nosotros queremos ingresar y ponerlo a Dios en la categoría de nuestra mezquindad, de nuestros razonamientos humanos. Dios está más allá de todas esas cosas. Él puede hacer grandes cosas, pero tienes que poner lo tuyo, tienes que aportar lo que tengas. Dios lo convertirá. Dios te sanará, Dios te curará, Dios borrará tus pecados, si tú deseas y quieres. Y finalmente, es una prefiguración también de lo que el Señor haría en la última cena, donde nos daría de comer su pan. En este milagro pronuncia casi las mismas palabras que pronunciará el día de la Pascua en la última cena con sus discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es el pan de nuestra alma, para que nosotros no nos muramos de hambre en esta peregrinación hacia la patria celestial. Necesitamos comer. Y por eso el Señor va haciendo estos milagros para ir instruyéndonos, para que nosotros vayamos comprendiendo lo que es el reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios, y que no confundamos el reino de Dios con el reino terrenal, con el reino político, con el reino mundano. Mi reino no es de este mundo. Y entonces cada uno de nosotros podemos analizar qué reino está y rige mi vida. En orden a eso, pues el Señor hará los milagros o no hará los milagros en nuestra vida. Y tengo que poner lo que yo pueda aportar para que Dios haga el milagro. Tengo esa poca fe, tengo esa poca confianza. Póngala, Señor, en sus oraciones. El Señor hará el milagro y nos fortalecerá y sobrará, porque Dios es un Dios generoso, no es mezquino, es un Dios bondadoso. Entonces, queridos hermanos, que en este domingo, este mensaje que nos deja el Señor, este reino que se hace comida, que se hace alimento, para que nosotros nos muramos de sed, de hambre. Como le había dicho a la samaritana en el pozo de Jacob: esta agua que yo te voy a dar, cuando tú tomes esta agua, no tendrás más sed. Cuando tú comas el pan de la Eucaristía, no tendrás más hambre. Claro, depende con qué intención, con qué espíritu tú te acercas a este manjar, a este pan eucarístico, como fue alimentado el pueblo de Israel con el maná en el desierto. Que Dios entonces ilumine nuestra vida, nuestros corazones, que sirva para que nosotros, cuando tengamos hambre, esa hambre de Dios, nos acerquemos al pan de la Eucaristía que el Señor nos concederá, y de esa manera podemos estar satisfechos, que nuestra alma haya podido
comer el pan de la Eucaristía. No se olviden, suscríbanse al canal, no se olviden, activen la campanita en este canal Familia Camino de Santidad. Han de rezar las familias unidos, no dejen de rezar el rosario, no dejen de ir unidos como hogar y como familia. No solamente al supermercado, no solamente a pasear, que sí es bonito, sino como familia vayan a la casa de Dios, pidan a Dios por la bendición de sus hogares. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Soy el Padre Florencio Gerri. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.